al excongresista de la República, César Combina. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes, bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Joel Quesada te saluda. Buenas tardes, Joel. Un gusto estar con ustedes vía Sol TV. Bueno, el escándalo de los niños, ¿no? A propósito, tú has sido Mm. excongresista, ¿no? Bueno, escuchamos ahí a la ministra de la Mujer señalando de que esta investigación debe continuar, ¿no? Por el contenido que tiene. Sin embargo, también escuchábamos hace instantes a José Williams decir de que en el Parlamento no hubo ningún blindaje y que se verá próximamente esta denuncia constitucional que ha presentado contra estos cuatro congresistas la fiscal de la Nación. ¿Cómo analizas? ¿Hubo o no hubo blindaje? ¿Qué crees tú? Definitivamente hubo blindaje y me da mucha pena las declaraciones del señor Williams, que después de ser un héroe de la patria ha pasado a ser un tibio cómplice de la mafia. Me sorprende que el presidente del Congreso le tema a una banda criminal que opera en los pasillos del Parlamento. Recordemos que los niños han sido catalogados como la primera organización criminal del Parlamento y el presidente del Congreso no le debería tener miedo a unos delincuentes, sino que debería enfrentarlos. Es muy triste estas declaraciones y creo que los ciudadanos las recibimos con mucha decepción. Fuera de ello, debemos señalar que la Fiscalía ha hecho una gran labor porque se han presentado pruebas objetivas y contundentes que confirman que los niños extorsionaban al gobierno de Pedro Castillo a través de un intercambio de votos por obras que supera los 800 millones de soles. Hablamos de obras en muchas regiones, sobre todo carreteras muy grandes, que se habrían estado operando con algunas empresas grandes, entre ellas una gran empresa china muy reconocida. Aquí habría habido una triangulación de favores políticos, clientelismo, dinero, coimas y además, obviamente, intercambio por votos. Votos que han sido además muy específicos y que tienen llamadas, tienen mensajes de WhatsApp y testimonio como sustento para corroborar que fueron los niños quienes bloquearon las dos vacancias de Pedro Castillo y quienes bloquearon todas las censuras, especialmente a los ministros de Transportes, donde esta mafia estaba operando. Realmente se cae de Maduro que los niños no deberían permanecer ni un solo día más en el Parlamento, sino deberían estar en la cárcel. En efecto, ¿no? Pero bueno, cuando, por ejemplo, se le ha consultado, yo le he consultado a uno de los niños, a varios de ellos, niegan toda estos actos de corrupción. Es más, ¿no? Jorge Luis Flores Sancachi la semana pasada me llamó mermelero ahí en el Congreso, cuando legítimamente, ¿no? Le estaba preguntando si es que tenía, ¿no? Algún tipo de sanción. ¿Crees que ahora, después de esta, vamos a decir, ¿no? Este denominado blindaje de ciertas bancadas del Congreso, ojo, la mayoría de izquierda, ¿no? A favor de estos congresistas, se sientan empoderados, ¿no? Se sientan ya impunes. ¿Crees que hay un pacto bajo la mesa? Definitivamente, y me sorprende que bancadas que se han autodenominado el bloque democrático como Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, no se hayan dado cuenta que mientras que los tonteaban con la votación supuestamente de consenso del defensor del pueblo, por lo bajo Perú Libre estaba boicoteando y gestionando el proceso de blindaje, es decir, estaba boicoteando la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y estaba gestando el blindaje a los niños. ¿Por qué? Porque los niños representan la mayoría de la bancada de Acción Popular. Estos votos son importantísimos para la votación que tendremos en unas semanas para elegir a la mesa directiva. Entonces, realmente los políticos que no conocen a Perú Libre piensan que Perú Libre se ve en una sola línea. No, Perú Libre trabaja en distintas líneas criminales. Y el día de hoy, como tú bien has señalado, las bancadas satélite, la dirigida por Guillermo Bermejo, la del bloque magisterial, la de Perú Libre, las también de pequeñas como Somos Perú y Podemos Perú, alineadas a los niños de Acción Popular, suman más de 66 votos y podrían perfectamente quedarse con la mesa directiva del Parlamento en unas semanas. Mientras que Fuerza Popular se desgastó con el voto a favor del abogado de Vladimir Cerrón y quedó en offside claramente para dirigir cualquier parte de la mesa directiva. Han vuelto a caer redonditos, así como cayeron en las dos intentos de vacancia, donde nuevamente los niños jugaron esa parte esencial para tumbarse
la legitimidad del poder legislativo. Bueno, en el Congreso, ¿no? Los de Fuerza Popular, ¿no? Señalan que ellos no votaron por algún tipo de pacto, ¿no? Y lo hicieron porque era el único candidato que quedaba, José Gutiérrez. Esto ha tenido consecuencias en ti, ¿no? He leído en tu Twitter que has renunciado a Fuerza Popular, pero también te quería preguntar a propósito de Perú Libre, ¿no? Y estos lazos, estos vínculos de Josué Gutiérrez, ya defensor del pueblo, ¿no? Él ha prometido ser independiente, dice, de manera ideológica, pero cómo vemos precisamente sus lazos, ¿no? Con Vladimir Cerrón y con Pedro Castillo, ¿no? Ahí están sus registros de visitas del actual defensor del pueblo, precisamente, José Gutiérrez. Así es. A ver, yo tengo la tesis, y por eso renuncié a Fuerza Popular hace unos días, yo tengo la tesis de que ha habido un pacto que claramente les ha salido muy mal a los de Fuerza Popular, porque cuando uno se sienta a conversar con delincuentes y pacta con delincuentes, probablemente siempre termine siendo la víctima del propio delincuente con el que ha pactado. Y eso es lo que le va a pasar a Fuerza Popular. Mi tesis es de que sí ha habido un pacto. Ellos pueden señalar que no ha habido un pacto, lo cual sería aún peor, porque demostraría que carecen de liderazgo y que carecen de la fuerza suficiente para enfrentar a una mafia organizada como Perú Libre. Sea cual fuera la situación, la realidad es que Fuerza Popular dio los votos para empoderar en la Defensoría del Pueblo al abogado de Vladimir Cerrón. No solamente este señor Josué Gutiérrez, que probablemente muchos de los televidentes no recuerdan ni en Pelea de Perros. ¿Por qué? Porque fue un congresista intrascendente del periodo de Ollanta Humala. No solamente fue abogado personal de Vladimir Cerrón en el caso de Dinámicos del Centro, sino que además, en la época cuando fue vocero del Partido Nacionalista Peruano, fue el defensor y franelero principal de Nadine Heredia, tanto así que la categorizaba como presidenta. Cuando él fue miembro de la comisión investigadora Odebrecht, fue el responsable del retiro de la firma que boicoteó toda la investigación del caso Odebrecht. No estamos hablando del último Congreso ni el penúltimo, estamos hablando de hace más de 10 años. Es decir, gracias a este señor no sabemos lo que nos ha robado Odebrecht porque retiró su firma y se cayó la investigación. Pero fuera de eso, es decir, si ya con eso no fuera suficiente, cuando ganó Pedro Castillo la presidencia, eligió a Josué Gutiérrez como operador, como mandadero para reclutar ministros. Y usted y yo sabemos, amigos, que los ministros de Pedro Castillo han sido los peores ministros en la historia del Perú. Ahí está la mano del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Díganme si los ciudadanos de a pie no tenemos la posibilidad al menos de dudar de su capacidad. Yo no dudo, y para mí queda claro que es el abogado de la mafia, pero creo que la mayoría de peruanos tiene al menos la posibilidad de dudar de alguien con un prontuariado tan diverso y tan cercano a las organizaciones criminales. Así es. Bueno, a propósito de José Gutiérrez, ¿no? Él ha dicho de que va a defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? Pero que hay ataques, ¿no? Escuchado su último discurso en el Congreso, dijo, de juramentación, dijo de que se ha sentido discriminado por los medios, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu posición también a propósito, ¿no? Quería consultarte porque tú eres columnista de un medio, columnista político. Eh, ¿Qué pasará con la denominada ley Mordaza? ¿No? Ya te saco un poco de este tema y quisiera escucharte, ¿no? En torno a tu valoración sobre este proyecto de ley, que curiosamente nace también en el seno de un congresista, pues, que tiene más papeletas, ¿no? Y tiene más canticuchos, y bueno, y viene de Perú Libre también. Los dos temas no están muy separados, Joel. ¿Por qué? Porque Josué Gutiérrez se estuvo desempeñando como asesor de la Comisión de Justicia, Claro. que preside el señor Américo Gonza, que fue el congresista autor de la ley, esta propuesta de la ley Mordaza. Realmente, él puede jurar lo que quiera, pero yo no sé quién le puede creer al abogado de criminales y a un miembro de una organización criminal. Personalmente yo creo que el día de hoy Américo Gonza, que es el promotor de esta ley Mordaza, que es tan negativa para los medios de comunicación, para los periodistas, pero también para los ciudadanos y políticos independientes que enfrentamos a la corrupción. ¿Por qué? Porque nos genera una posibilidad de mayores penas por denunciar la corrupción. Yo, por ejemplo, soy víctima
de 2 procesos penales que gracias a Dios he ganado, pero que me hizo la madre de Vladimir Cerrón por destapar toda la corrupción de Vladimir Cerrón. Entonces, yo creo que los que denunciamos a los políticos corruptos nos tenemos que sentir solidarizados, tenemos que unirnos y dar nuestra solidaridad a los señores periodistas que hacen esta labor todos los días. No podemos ponerle una mordaza al periodismo hoy más que nunca, porque necesitamos periodistas independientes, necesitamos medios que informen con la verdad y que sea lo más plural posible. Pienso que el señor Josué Gutiérrez no va a cumplir su palabra y también creo que poco a poco esta ley Mordaza está perdiendo peso en el Parlamento. Sin embargo, van a querer modificar algunos artículos para hacerla menos dañina. Sí, El pues. problema no es que sea menos dañina, el problema es que nos quieren callar, porque saben que en el Congreso y en el gobierno y en los gobiernos regionales se están cociendo las verdaderas mafias. Así es, ¿no? Todo un peligro que, bueno, desde la narrativa, ¿no? De Perú Libre, ya en su ideario, pues venían con estas intenciones de amordazar a la prensa, ¿no? Y qué curiosidad, qué casualidad que nace este proyecto en el seno de Perú Libre. Y ojo, hay algunos congresistas de derecha también apoyando esta aberración, ¿no? Propuesta legislativa absolutamente antidemocrática, ¿no? Pero vamos a estar vigilantes y atentos a la decisión de los parlamentarios. Por último, estimado César, bueno, hemos amanecido con estas visitas que están haciendo vinculadas a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, al parecer hay un cierto apoyo, ya hemos escuchado ahí algunas declaraciones hacia el gobierno de turno. Así es, y sobre todo para garantizar el voto sobre el proyecto de ley que permitiría a un presidente gobernar de forma Mm. remota. Yo entiendo que muchos peruanos considerarán esta una situación viable. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en el pasado la pandemia permitió, por ejemplo, que las sesiones de Consejo Regional, Consejo Municipal y el propio Congreso sesionen de forma virtual. Pero amigos, hay una grandísima diferencia entre los espacios colegiados dedicados al tema legislativo, al Mm. tema de representación política, versus el trabajo directo de un presidente o de un jefe de Estado. Para empezar, la señora presidenta de la República es la que maneja y la que dirige las Fuerzas Armadas. Por tanto, sería la única persona autorizada a garantizar la paz a nivel nacional sobre nuestras fronteras. No tenemos en este problema, en estos momentos, ningún problema fronterizo con los vecinos que nos pueda llevar a una guerra. Pero si existiera la posibilidad, la única persona que puede decir sí o no es la señora presidenta. Por otro lado, hay temas presupuestales que no se pueden ventilar y de seguridad nacional que no se pueden ventilar en Zoom, porque claramente Zoom es una plataforma empresarial que graba las intervenciones y que posteriormente podría ser hackeada o que podría generar algún problema para la seguridad nacional y para la economía nacional. No hay ningún presidente del mundo que sesione de forma virtual. Y esto nos hace reflexionar y decir, por favor, señora presidenta, elijamos y demos de tranquilidad al Perú. ¿Por qué más bien no se propone la posibilidad que el Congreso pueda elegir complementariamente o la ciudadanía a través de una elección complementaria a los nuevos vicepresidentes? Esta fórmula, la que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, ya tenía una pata menos, porque Perú Mm. Libre fue sin segundo vicepresidente. Ahora cayó Castillo y la señora Dina Boluarte se encuentra sola. Creo que sería un buen momento para reflexionar, en primer lugar, sobre la necesidad de tener vicepresidentes, porque muchas veces los hemos visto solo de adorno. Y en segundo lugar, si es que ocurriera en el futuro algo así, ¿qué nos serviría más? ¿Tener una elección complementaria o que la presidenta sesione vía Zoom? Creo que la sesión virtual no debería ser una posibilidad. Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, estimado César Combina, por tu intervención en la multiplataforma de Sol TV. Y como siempre es un gusto hablar contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Joel. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.